Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, chicos. El día de hoy volvemos con el juego que salió recientemente, MWT Battle Tanks, un juego de tanques muy completo ofrecido por Artzone y la verdad está increíble. Ya lo he estado probando, llevo buenas horas de juego ya y la verdad es que debo decirles, chicos, que es un juego bastante emocionante, que te atrapa bastante bien. Pero en el día de hoy, amigos míos, venimos a hablar sobre la monetización de este videojuego. El área Pay to Win, ¿es o no es? ¿Vale la pena o no vale la pena? Si es Pay to Win, ¿qué tan invasivo es? ¿Qué tanto se puede jugar? Si vale la pena meterle plata al juego o no. Así que vamos a empezar de inmediato, chicos. Bueno, desde ya te voy diciendo, amigo mío, que el juego pues sí podría considerarse Pay to Win, amigos. Y esto lo digo porque en el juego pues obviamente puedes meterle dinero y comprar muchas cosas que solamente se obtienen con dinero, gente. Se pueden conseguir algunas de ellas con tiempo y dedicación, pero tienes que invertirle la vida. no cualquier tiempo. No, tienes que invertirle la mera vida, amigo mío. Así que vamos a desglosar todo esto y también te voy a decir, por supuesto, si vale o no la pena el juego. Bien, entonces, primero que nada, ¿por qué digo que es Pay to Win? Bueno, empezando por una parte. Son varias, pero empezando por una. Y es que tú puedes comprar los tanques. Bueno, algunos tanques los puedes comprar con oro. Por ejemplo, nos vamos a la tienda y vemos que yo, si quiero y tengo plata, me voy al tier 4, perdón. Y pues aquí, si quiero comprarme este vehículo, no necesito tener un nivel necesario o algo así. Simplemente vengo y compro con la tarjetita 12.600 de oro. El oro en este videojuego no es tan barato tampoco que digamos. O sea, para comprarte ese tanque tendrías que meterle una recarga de $100 aproximadamente. Pero pues $100, teniendo en cuenta que hay mucha gente rica en este mundo, pues obviamente $100 no es absolutamente nada. Para mí sí, pero... para el que le mete plata a un juego, no, deme a mí, por favor. Y bueno, ¿lo puedes conseguir gratis? Pues sí, también lo puedes conseguir gratis, pero esto tienes que invertirle la vida entera. ¿Por qué? Porque veamos cuánto oro te regalan. 5 cada hora, no, cada 2 horas creo que es, te regalan 5 doblones de oro. Y eso es muy, pero que muy poquito, chicos. ¿Por qué? Porque pues compara 12.600 de oro a 5, ¿verdad? Y bueno, ya sé también lo que dirás si estás jugando el juego. Eder, ¿te dan oro en el juego? Sí, es verdad, te dan oro en el juego, amigos, pero pues en una partida tienes que hacerte muchísimo daño para poder que te den por lo menos unos 4 o 5 de igual forma, ¿verdad? Puedes ver anuncios para obtener un 50% adicional de oro y de plata, pero aún así eso no deja de ser demasiado poquito teniendo en cuenta pues eso. Claro que hay tanques más baratos, por ejemplo, si vamos al tier 1, pues podemos comprar un tier 1 por 2.250, pero aún así esto no deja de ser muy poquito. Y vuelvo y repito, si lo quieres conseguir gratis, pues tienes que invertirle la vida entera a eso, a conseguir 2.250. Yo ahorita llevo ya muy buenas horas de juego y nada más he logrado conseguir 527, pero dirán algunos, Eder, eso es bastante, ahorita llegas a 1000. Sí, pero esas son recompensas que también te da el juego. ¿El juego te da recompensas? Sí, la verdad es que sí. Si nos vamos al pase de batalla, vemos que en la parte gratis te dan 100, por ejemplo. Bueno, en el pase de batalla dan 100... bueno, no dan mucho. No dan mucho oro, la verdad, en el pase. Eso que es el pase gratis, ¿verdad? Luego también tienes misiones que algunas te darán por ahí de 50 y eso. Pero de igual forma tienes que jugar mucho el videojuego para lograr conseguir eso. En todo caso, pues obviamente se puede conseguir de forma gratis. Ahora, esto no era tan invasivo. Ahora vamos para una parte que tiene una monetización muy invasiva en este ámbito, chicos. Y es que a todos los tanques, amigos míos, tú los puedes mejorar, los puedes modificar para que tengan mucho más poder. Y no solo lo vas a lograr gratis, también puedes lograrlo pagando. Así que para eso vamos a verlo en vehículos y vamos a, por ejemplo, elegir este tanque que tengo aquí, que es un T-54, muy buen tanque, recomendadísimo, chicos. Tengan este y les va a dar muy buenos resultados en combate. Y bien, acá en el área de equipamiento pues van a ver, amigos, de que tenemos varios aspectos para mejorar. Uno de ellos, los principales y los iniciales, sería el MK1, que sería la parte gratis, por decirlo así, y hasta aquí llega, chicos. Estos son los proyectiles que puedes tener en, por ejemplo, este tanque, y esto es lo que puedes lograr
mejorar de forma gratuita, por decirlo así. Porque luego esta parte de aquí, la MK2, es mejorándolo, pero con estos ítems celestitos que están por aquí, que se consiguen, amigos míos, atentos, solamente con oro. Sí, vamos para el apartado de actualización y vemos de que pues 50 mejoras de estas te cuestan 1000 de oro. Y como ya te lo estuve comentando, no se consigue tanto oro así de forma gratis, ¿eh? Tendrías que jugar bastante. Y aún así solo te dan 50. Y para mejorar esto al nivel máximo, pues yo creo que vas a necesitar por lo menos unos entre 70 y 80. Creo, no estoy seguro cuánto es, porque estos gratis son 10 niveles. Y estos de acá... no sé cuántos niveles sean, pero no son 3 por niveles. No, esto va costando más a medida de que vamos subiendo el nivel de ese ítem, ¿verdad? Y de igual forma, pues por acá todo esto va a ser con oro. Y pues obviamente a la final vas a estar gastando miles de oro en esto, amigos. Y obviamente una persona con dinero, pues obviamente se lo va a pasar al toque. Pero no es todo, chicos, porque el MK3 se pone más agresivo en esto de la monetización. Y es que, chicos, esto para desbloquearlo sería con puntos de habilidad, puntos de experiencia del tanque, ¿verdad? Pero esto se consigue gratis simplemente jugando y ya está. Esto te lo dan gratis, esto no. Pero una vez que ya tienes esto, chicos, tendrías que mejorarlo, repetir el proceso de acá. Pero esta parte sí viene bien costosita, carnal. Y esto, amigos míos, el morado ese, lo vas a conseguir prácticamente pagando. La única forma. ¿Por qué? Porque esto va a costar Art Coins. Y los Art Coins no te los dan gratis. Estos no te los dan gratis. Salvo uno cada 24 horas. Cada un día. Olvidé mencionarlo. El celeste te lo dan cada 12 horas. Creo que es algo así. Y este de acá, uno cada 24 horas. Y necesitas muchísimos de ellos para poder mejorar una sola habilidad al máximo. Por lo tanto, aquí que queda, pues simplemente venirse al apartado de Art Coins y comprar un billetico acá, en verdad, 4.99, y te compras, pues, ¿cuánto? 50. Pero no necesitas 50, necesitas muchísimo de eso. Así que, pues obviamente una persona con recursos va a venir simplemente aquí y le da a comprar. Y véngale, se lleva eso al campo de batalla. Y obviamente va a tener una ventaja muy increíble, porque va a tener 2 proyectiles adicionales que son muy, pero muy poderosos y dan miedo, carnal, porque algunos de ellos te tocan en un área crítica y atatay, hasta ahí llegó tu partida. Y ahora, en cuanto al emparejamiento con este aspecto, chicos, pues yo de momento no he jugado tanto para darme cuenta qué tan invasivo puede ser. Voy apenas al nivel 10 y pues debo decirles, chicos, de que el emparejamiento hasta ahorita sí te empareja muchísimo con estas personas que tienen sus tanques con dinero, ¿vale? Y pues se nota, la verdad, te empareja con tanques que cuestan muchísimo de oro, te empareja luego con tanques que tienen pues habilidades, proyectiles que pues obviamente son de pago, prácticamente de pago, o sea, gratis, ostras. Muchas personas no creo que tengan eso gratis ahorita, apenas está empezando el juego. Así que pues sí, hay muchas personas metiéndole plata al juego. Y te empareja así, aunque yo sea nivel 1, he notado de que me empareja con ese tipo de personas, ¿verdad? Y bueno, eso es en cuanto a la monetización que tiene el juego para ti que tienes dinero y quieres pues pasarte por encima a todos los demás jugadores. Pero ahora, ¿vale la pena el juego? O sea, ¿se puede jugar? ¿Puedo yo, que soy una persona humilde y pobre, jugarlo sin meterle dinero y pasármela bien? Pues 50 y 50, sí y no, porque como ya te dije, el emparejamiento no es como que ponen a los que pagan en un lado y a los otros del otro lado. Ahí no, porque este videojuego, pues como saben, es PvP. Aquí es combate face to face, frente a frente. Y si te empareja con alguien que pagó dinero y tiene un tanque mamadísimo, pues carnal, ya valiste. Entonces pues ahí tu experiencia va a ser un poco tediosa, porque si en una partida te empareja con uno solamente de así, pues carnal, tendrías que idear una táctica demasiado buena para lograr matarle ese tanque y ya estaría. Pero de igual forma,
Si no lo logras, pues obviamente la partida ya para ti no sirve. Ya simplemente salte de ahí y vete a otra partida porque no vas a hacer nada. Pero también pueden haber ocasiones en que no te emparejes con esa gente y pues obviamente vas a jugar bien, te vas a sentir el rey de la arena. Y eso pues la verdad es que, bueno, sí se puede jugar bien. Así que pues esa sería una solución cuando te tocas un tanque que obviamente tú ves que tiene unos proyectiles y que tú le das y no le hace mucho daño, pues no pienses que es un hacker. No, simplemente que es un cabrón que le metió plata al juego. Entonces pues ya simplemente salte, carnal, y vete para otra partida. Eso es lo que yo de momento he estado viendo hasta el nivel 10 que voy. No sé si más adelante la cosa cambie, el semblante cambie cuando tú tienes otros tanques, aunque obviamente la historia no va a cambiar porque pues claro está de que siempre existe ese sistema de monetización. En todo caso, ¿recomiendo jugar el videojuego? Pues yo te digo sí. Mira, yo hasta el momento lo voy jugando, simplemente sé que pueden haber partidas en las que yo no voy a hacer absolutamente nada porque hay alguien con plata, pero gente... yo recomiendo el juego porque fuera de eso el juego es muy bueno. Ya te estaré haciendo un análisis del gameplay. Ahorita estamos hablando nada más de la parte monetaria, pero sí te lo recomiendo, carnal. Sí te lo recomiendo. Aparte, chicos, en este juego también puedes controlar aviones y helicópteros y combatir con ellos. De igual forma, los tanques no simplemente son tanques de cañón, así que vas tú con el cañón y ya está. No, también tienes otro tipo de tanques que vienen a ser tanques especiales, que tiran misiles, que tiran ráfaga de proyectiles, cosas así. Incluso pues tiran ojivas nucleares, creo, algo así. No estoy muy claro, chicos. Pero pues la verdad es que el juego sí llega a ser muy emocionante. Luego los combates pues se ponen bien interesantes y créeme que te la vas a pasar muy bien. Ahora también te digo algo, el juego tienes que saber jugarlo. No es como que te vas a ir así a lo pendejo a atacar un tanque y ya está, porque piensas que tienes un tanque y es invencible. No. De igual forma en este videojuego tienes que idearte una táctica que te dé resultados, atacar desde lejos, entrarle por punto ciego, por detrás, etc. Tienes que saber pelearlo, tienes que saber jugarlo para que de esa forma pues obviamente no pienses que todo el que te mata es un jugador que tiene su cuenta chetada. No, obviamente no, porque pues obviamente habrán jugadores que sí que le saben jugar y no necesariamente tienen un tanque bien bueno. Yo por ejemplo pues sí que lo sé mover, soy muy buen jugador, de hecho soy actualmente el top 1. Nah, mentira, no te creas. Pero sí, tienes que idearte una buena táctica, no es que vas a ir ahí simplemente al combate. Luego también tienes que conocer tu tanque, tienes que saber qué munición tiene, cuánta munición pega, tienes que aprenderte el nombre de la munición para que la elijas y en determinadas ocasiones pues puedas atacar con diferente munición y todo eso. O sea, el juego sí que tiene su especialidad, su mecánica de juego, no es simplemente tocar el botón de disparo y ya está. No. Si vas a simplemente tocar el disparo, pues obviamente a ti te parecerá un juego muy pay to win, demasiado pay to win, pero no. Ya para terminar, pues les digo que recientemente también salió el Age of Empires Mobile. Muchas personas estuvieron diciendo que el juego pues era pay to win, pero yo siempre le llevé la contraria porque la sencilla razón es que en ese juego los recursos se consiguen mucho en abundancia, no necesitas meterle plata para tenerlo todo. Y pues la verdad es que el combate con la gente que paga pues obviamente no es tan invasivo. O sea, tú puedes tener tu cuenta gratis y no necesitas... no la vas a pasar mal porque te van a estar haciendo imposible la vida a la gente que paga. Pues no, la verdad es que no. Puedes llevar tranquilamente Age of Empires. Pero acá sí que cambia el semblante porque como ya dije es un PvP. Y aquí la verdad es que no es fácil como en el Age of Empires conseguir los recursos. Aquí es bien demorado, te puedo decir la verdad, ¿eh? Ya si tienes el pase, bueno, obviamente ya eso sería metiéndole plata. Pero obviamente te van a dar un poco más de oro para conseguir las otras mejoras. Pero los Art Coins, ahí sí que el semblante ya cambia, pero al 100. Así que nada, amigos, dejo por aquí este video. Espero que les haya gustado. Ya espero sus comentarios abajo a ver qué opinan con respecto a mis opiniones de si es o no pay to win y qué tanto y si vale o no la pena. En resumen, sí vale la pena. Juégatelo porque te la vas a pasar increíble. Es muy buen juego. Y ya te digo, si ves a alguien así mamadísimo que no puedes ganarle, pues simplemente salte de la partida, güey. Éntrale a otra, ya qué vas a hacer. O bien, idéate una táctica demasiado buena para que no te hagan la vida imposible. El emparejamiento, como vuelvo y repito, no es el mejor del mundo. Te empareja muchas veces en desorden con gente de otro rango y etcétera. Pero bueno, esto es todo por este video. Si les ha gustado, marquen un buen like y nos vemos en la próxima. Chao.